Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Anna Design. En el vídeo de hoy vamos a hacer un proyecto que tiene dos funcionalidades. Es una bolsa y una mochila. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues así. Tenemos por un lado un bolsa súper chulo, y luego por otro lado se convierte en una mochila súper funcional. A mí me encanta este tipo de mochilas, pero además que tengan la opción de que pueda ser un bolso me parece súper interesante. Como veis, he hecho una composición un poco como de scrapbooking y he querido darle un toque romántico con este tipo de rositas, los botones y tal. Me parece una composición súper bonita. Si os ha gustado la idea y queréis aprender a hacerlo, pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos, por supuesto, lo primero, los patrones, que los tendréis gratis para descargar en descripción. Luego necesitaríamos unas telas para el exterior que coordinen, yo he elegido estas. Luego una tela para el forro que coordine también con las del exterior, por supuesto. Necesitaríais cordón para hacer lo que son las asas de la mochila bolsa. Y luego necesitaríamos todo el tema de la decoración que hemos hecho fuera, que es tipo scrapbooking, ¿ves? Todas las telitas combinadas, 4 botones, un poquito de cuerda, puntilla, un cierre, una tela floreada para hacer la aplicación de la rosa, en fin, todo lo que es la decoración que nosotros hemos elegido. Y para la que quiera hacer una réplica de la bolsa que yo he hecho, tenemos todo esto que forma un lote, ¿vale? Y lo tenéis disponible en nuestra página web. Y con todo esto vamos a comenzar. Bueno, ya tenemos todas las piezas cortadas. Hemos cortado 2 de cada, 2 de lino, 2 de tramado japonés, 2 de las letritas y 2 de las rayas que van abajo. La de las rayas la vamos a reservar porque es la última que vamos a coser. Ahora vamos a coser esta a esta, parte superior a inferior. Y vamos a pasar un pespunte de lado a lado, a patilla. Está igual, de lado a lado. Nos vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, ahora abrimos costura con ayuda de una plancha o de un rodillo. Muy bien, pues el siguiente paso va a ser poner estas piezas, que irían así. Muy bien, pues vamos a pasar un pespunte de lado a lado y volvemos. Abrimos la costura, como hemos hecho antes. Nos vamos a la plancha también. De todas maneras luego tenemos que ir, ya lo planchamos todo. Ahora simplemente es por adelantar aquí en máquina. Vale, vamos a por la siguiente. La siguiente sería la de abajo, que también están aquí cortaditas. Y vamos a coser así, de esta manera. Muy bien, pues cosemos estas dos piezas de lado a lado. Vamos a la máquina y volvemos. Esta última, en lugar de abrirla, estoy pensando que la vamos a montar, así de esta manera. Ahora vamos a empezar a hacer lo que es la historia, ¿no? Que vamos a hacer aquí como una composición súper bonita. Bueno, aquí tengo yo mis piececitas donde me he hecho yo aquí un poquito mi historia, ¿vale? Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer va a ser esta composición, ¿vale? Esta composición hay que poner papel de aplique en la flor, pero hay que poner en la flor cuando es grande, ¿vale? Yo esto lo he hecho para hacerme un poco mi historia. Vamos a cortar otra flor y vamos a sacarlo. Y a esta pieza hay que ponerle detrás un poquito de tela que nos haga de fondo de la tarjeta. Vamos a poner pues un cachito de loneta o de lino, ¿vale? Así. Vamos a ir por partes. Primero vamos a hacer la tarjeta, que ahora vamos a cortar un trocito de tela para que veáis cómo se hace la aplicación con el papel de aplique, ¿vale? ¿Veis esta forma ya recortadita? Esta forma se tiene que hacer después de poner papel de aplique. Nosotros vamos a pegar esto aquí, nos vamos a ir a la plancha y vamos a poner el papel de aplique en toda esta superficie. Y una vez que lo tengamos pegado, entonces cuando vamos a sacar la formita de la rosa. Vamos a la plancha y ya que estamos, planchamos un poquito todas estas costuras. Y ahora volvemos. Bueno, esto es lo que os decía. ¿Veis? Esta es la formita que yo la recorté para ver un poquito el croquis cómo lo hacía, pero en realidad lo tenéis que hacer así de esta manera. Y entonces ahora sería el momento de recortarla. La recortamos por el perfil. Así quedaría.
Y ahora la pondríamos aquí y ya coseríamos, que es lo que vamos a hacer ahora. La vamos a pegar y vamos a pasarle un pespunte antes de ponerle la parte de atrás, ¿vale? Y se hace de esta manera. Simplemente quitamos el papel y lo planchamos. Vamos a planchar y volvemos. Muy bien, pues ahora lo que voy a hacer es pasarle un pespuntito a todo el contorno con hilo transparente, porque no quiero deslucir lo que es el borde, ¿vale? Vamos a la máquina y volvemos. Bueno, ya lo tendríamos. Voy a dejar esos flequitos ahí que le van a dar un toque muy chulo. Ahora lo vamos a coger con alfileres y le vamos a pasar una puntada artesanal en el color rojo cereza que yo siempre utilizo, de Gutermann, el de acolchar, que es el número 2453. Y lo vamos a poner doble, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es quitar el exceso. Lo estoy cortando un pelín más grande para que quede así como desigual. Muy bien, pues ya tendríamos una de las piezas. A esta pieza le vamos a hacer un ojete metálico, ¿vale? Que yo creo que se lo voy a poner en color verde. O verde o rojo o blanco. Pues creo que verde, ¿vale? Voy a ponérselo y ahora mismo vuelvo. Vamos a ir haciendo todas las figuras y luego vamos a hacer la disposición, ¿vale? Ahora vamos a hacer, bueno, esta iría aquí, que no sé si la pondré así, la pondré recta totalmente o la pondré un poco así, no sé. De momento yo creo que la voy a poner así, pero yo creo que una cosita así. Ten en cuenta que esto luego irá así. Cuando sea el bolso, pues irá así. Vamos a la siguiente. La siguiente que yo tengo dispuesta a poner sería la mariposa, ¿vale? La mariposa con un trocito de tela. Os voy a enseñar un truco que hago yo, que es este, ¿vale? Yo cojo la imagen como más o menos la he captado y hago una captura. Y así luego cuando tengo duda de la disposición que me había hecho, pues miro el teléfono y veo la idea que tenía, ¿vale? Y aquí yo lo había puesto de esta manera. Había puesto un trocito de tela de esta de flores, así recortadita. Había pensado ponerla aquí, así como un cachito. Y luego encima esta, con un poquito de papel de aplique, esta también si queréis. Una puntillita aquí. Y luego aquí había pensado poner esta etiquetita con unos botones. Tal que así, ¿vale? 3 botoncitos o tal. Entonces lo que voy a hacer va a ser, lo primero, ponerle papel de aplique a estas piezas y volvemos. Y luego ya hacemos un poco la disposición. Bueno, esta es la disposición. Les he planchado un trocito de papel de aplique sin llegar hasta el final, porque yo lo que pretendo es que esta zona se deshilache. De hecho, luego voy a sacarle hebras para que quede un poco como desigual. Entonces, si ponemos el papel de aplique, eso no sucede, ¿vale? Entonces, vamos a ir preparándolo. Aquí le he puesto un poquito de una puntillita. Yo voy a pasar el pespunte un poquito así para deshilachar toda esta zona. Esto igual. Yo lo voy a pasar por aquí. Esto lo voy a hacer ahí. Vamos a ir poniendo alfileres porque vamos a ir a planchar. Esta va montada encima y este aquí. Igual, ¿veis? Le he dejado un poquito para que quede un poquito de contorno. Vamos a ir a planchar todo esto. Bueno, esto en realidad no está ni sujetado ni nada, ¿vale? Es así. Y volvemos. Muy bien, pues ahora estas vamos a pasarle una puntada artesanal en color rojo cereza. Empezaremos por aquí. Este lo vamos a hacer en color gris. Muy bien, ya hemos deshilachado un poquito toda la zona, aquí también. Y ahora lo que voy a hacer es pasarle un pespunte con hilo invisible justo paralelo al que hemos hecho anteriormente. Y aquí también, simplemente para darle un poquito más de fuerza. Y a este le vamos a pasar también uno en invisible. Y ya que vamos a la máquina, vamos a poner la etiquetita, que yo creo que la vamos a poner así inclinadita y le vamos a dar un puntito ahí. Más o menos así, lo estoy poniendo, ¿vale? Para que veáis un poquito la disposición. Vale, pues vamos a pasar esto a la máquina y volvemos.
vamos a continuar con los botoncitos, ¿vale? Que es un detallito que queda muy mono. Aquí voy a ponerle ese chiquitín. Muy bien, ya teníamos ese. Y ahora vamos a poner estos aquí. Muy bien, pues ya tendríamos lo que es la decoración de la parte de adelante. Vamos a pasar al siguiente paso, que es con ayuda del patrón, que este es el prototipo, tendréis el patrón. Esto iría de esta manera, ¿vale? Lo vamos a coser antes de cortar. Entonces, tenemos que ponerlo a la mitad. Perdón, así no va así. Hay que seguir la flecha, ¿vale? Lo ponemos justo a la mitad, dejando margen de costura en el lateral y arriba. Y aquí justo en la mitad. Y lo que vamos a hacer es marcar por donde vamos a coser. Ahí no hace falta que lo marquemos porque en realidad iría pues a patilla, ¿vale? Pero esta ondita sí. Lo marcamos así. Y así. Y lo vamos a hacer en la parte de atrás igual. Esta por un lado y la otra igual. Muy bien, pues ya tenemos estas piezas. Vamos a cortar el forro. Bueno, voy a explicar lo que he hecho hasta el momento, ¿vale? Voy a quitar esta pieza y vamos a ver. He doblado esta pieza por aquí, justo por la costura, por esta costurita, y he cortado dos piezas de forro que tienen que medir exactamente esa pieza doblada más costura, ¿vale? Y luego por otro lado he cortado dos piezas de la misma telita que hemos puesto aquí abajo. Quiero que esté en la parte de arriba, que cuando tú abras la bolsa o mochila se te vea como un zócalo en esta misma tela, ¿vale? Y esta la he cortado exactamente como esta tira más 1 centímetro. ¿Veis? Como esta pieza más 1 centímetro. Entonces cuando unamos esta pieza a esta pieza nos va a quedar exactamente la medida de este paño, ¿vale? Lo tenemos claro, ¿no? Bueno, vamos a cogerlo con alfileres para llevar a la máquina, porque esto ya lo podemos llevar a la máquina. Vale, ponemos una aquí, preparada para la máquina, y otra aquí, también preparada para la máquina. Vale. Por otro lado, vamos a preparar las piezas que van a ir en lo que es aquí. Van unas piezas, tanto en esta pieza como en la otra, y aquí van dos piezas, aquí abajo, ¿vale? Que es donde ataremos las cuerdas. Entonces son 4 piezas, estas 4 piezas, aquí tengo yo mis prototipos, ¿vale? Haremos aquí con el rodillito, con ayuda de la plancha, un dobladillo, aquí y aquí. Y aquí y aquí. De forma que cuando tú lo pongas aquí, te dé justo la medida, ¿veis? Pasaremos un pespunte aquí y luego vendremos hacia aquí y esta pieza nos tiene que dar esa medida, ¿vale? Entonces las prepararemos las 4 y le pasaremos un pespunte desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Y luego por otro lado tenemos las piezas que van abajo, que estas van simplemente plancho al centro, dejando así un pequeño hueco y vuelvo a planchar. Así. Esta línea la queremos en el sentido de la línea, ¿vale? Que nos queda a juego. Pasaríamos un pespunte desde aquí hasta aquí. Y esta pieza la vamos a meter ahora ahí en esa parte, ¿vale? Vale, pues lo vamos a preparar todo, vamos a pasarlo a la máquina. Ya tenemos, esta es la parte que tenemos arriba, ¿vale? Ahora vamos a cortar lo que es la base del bolso, ¿vale? Vamos a sacarla de 4 centímetros. Y yo lo que hago siempre, en vez de marcar al otro lado, marco solamente una pieza y la corto encaradita a la otra y ya está. Cortamos los 4.
en esta pieza y tenemos que cortarlo también en los forros y también en la otra pieza, por supuesto. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a encarar la pieza del delantero con la pieza del forro, así, de esta manera. Y vamos a poner unos alfileres aquí para que no se nos mueva y vamos a pasar este pespunte de aquí a aquí, ¿vale? Y en el otro ladito igual. Muy bien, vamos a la máquina y volvemos. Vale, ahora lo que vamos a hacer es cortar y hacer unos piquetes. Ahora piqueteamos con esta tijera que es una pasada. Ahora al otro lado también. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es poner las piezas estas que van aquí arriba. Hacemos tope en lo que es el centro y le ponemos un alfiler aquí y otro aquí. El otro ladito igual, haciendo tope en esta pieza. Y vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Vamos a preparar la otra pieza y vamos a hacer lo mismo. Y otra cosa que vamos a hacer, estoy pensando, es hacerle lo que es la base, ¿vale? La base del bolso la vamos a hacer también, esta base. Vamos a cerrar aquí y vamos a cerrar aquí, ¿vale? Así. Aquí el forro igual. Las cuatro, ¿vale? Esta y esta. Y en el otro ladito igual. Vamos a coser esto y volvemos. Ya hemos cosido estas partes. Ahora lo que vamos a hacer es sacar la formita. Se queda así. Ahora lo que vamos a hacer es colocar las trabillas que van aquí, a este ladito. Vamos a poner estas trabillas como a un dedito o a 1 centímetro de lo que es la base de la bolsa, ¿vale? Vale, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a encarar las piezas. Esta la vamos a sentar así y esta así. Voy a sentar esta parte de aquí hacia el forro y la otra la voy a sentar justo al revés, de manera que luego cuando las vayamos a unir encajen súper bien, ¿vale? Así, justo aquí en la unión del lateral, ¿vale? Así. Vale, y ahora lo que hacemos es encarar una con otra. Esto es lo que os decía, ¿veis? Una la vamos a montar hacia acá y otra hacia acá, quedando aquí súper bien solapado, ¿vale? Solapo una con otra, así, de esta manera. Así. Y en el otro ladito igual. Y ahora vamos a coser el forro y vamos a dejar una aberturita o bien en el lateral o bien en la parte de abajo. En esta ocasión creo que se lo voy a dejar en el lateral, que es donde menos se ve. Ahí. Vale. Entonces coseríamos todo continuado menos un trocito que vamos a dejar aquí en el forro. Volvemos por aquí, subimos y cerramos. Uy, me he dejado una esquina aquí sin hacer. ¿Entendéis lo que vamos a hacer? Vamos a unir así, de esta manera. ¿Vale? Esta pieza iría aquí. Voy a ir cogiéndolo todo. Mira, esta me la he dejado. Ahora la tengo que hacer antes de pasarlo. ¿Vale? Iría así. Y esta pieza iría aquí, quedando toda la bolsa cerrada. Luego le vamos a dar la vuelta y ya veréis, queda todo perfecto. Bueno, nos vamos a la máquina y volvemos.
Muy bien, pues ahora ya vamos a darle la vuelta. La abertura la hemos dejado. Muy bien, no hemos pillado ahí nada. Y aquí tampoco. Vamos a sacar bien las costuritas. Bueno, vamos a pasar ahora un pespunte asentando toda esta zona, ¿vale? Toda esta costurita de aquí la vamos a ir asentando. Vamos a ir a la plancha primero, vamos a asentar bien las costuras y luego le vamos a pasar un pespunte a patilla. Vamos a la plancha y volvemos. Bueno, vamos a pasar la cuerda. He puesto un poquito de celo para que no se me desmonte. Empezamos aquí. Venimos por aquí. Por aquí también. Entramos por aquí. Y volvemos por aquí. Y salimos. Aquí abajo. Y ahora haríamos un nudo, ¿vale? Aquí. Lo voy a coger así flojito. Vamos al otro ladito. Ponemos un poquito de celo en la puntita. Y ahora pasamos justo al revés. Entraríamos por aquí. Ahora nos vendremos por aquí. Ahora por aquí. Y volvemos a entrar por aquí. Y pasamos por aquí. Y volvemos a salir aquí abajo. Y ahora hacemos un nudito. Nos quedan los dos más o menos y ya estaría. Ahora nos quedaría simplemente poner los cierres cogiendo el forrito. Ahora vamos a cerrar, nos queda solamente esto, cerrar el forrito con la máquina y volvemos. Ya lo tenemos acabado, le hemos puesto su cierre por dentro, está súper bien terminadito. Como veis, no ha costado nada, ha sido más el tema de todo el montaje. Ha tenido más trabajo que lo que es montar la mochila, es súper sencilla de hacer. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal, además de darle me gusta a este vídeo y dejarme vuestra opinión en comentarios. Gracias por acompañarme otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!